Dice, si un contribuyente importó un bien de capital, ¿cuál es el año gravable en que puede deducirse el IVA pagado en la adquisición? Entonces, resulta que el tratamiento del IVA que se paga en las adquisiciones o importaciones de bienes de capital ha tenido muchos tratamientos en los últimos años. El gobierno del señor Santos, del presidente Santos, ha tenido muchas propuestas para ese tratamiento de ese IVA y no ha hecho sino dar tumbos con esa norma. Entonces, si ustedes estudiaran el artículo lo que fue el artículo 498-1 del Estatuto Tributario, que fue creado con el artículo 60 de la Ley 1607 de diciembre del 2012, Gobierno de Santos. Allí se dijo en el 498-1 que se iba a poder tomar como descontable en la declaración de renta una parte del IVA que se pagara en la compra de bienes de capital. Pero esa parte que se podía tratar como descuento en la declaración de renta dependía de que la DIAN llegara a tener excesos en las metas de recaudo del IVA. Eso en la práctica nunca se cumplió, entonces ese artículo nunca fue posible llevarlo a la práctica. ¿Qué hicieron? Lo derogan con la ley 1739 del 2014, el artículo 77 de la ley 1739 lo deroga. Luego llegó el nuevo artículo 258-1 del Estatuto Tributario, creado con el artículo 67 de la ley 1739 de 2014, lo crean en diciembre del 2014, y el 258-1 decía que se iban a poder tomar como descuento en el impuesto de renta hasta 2 puntos del IVA pagado en la compra de bienes de capital. Y resulta que eso tampoco pues como que funcionó, porque los años 2015 y 2016, que sería el último en el que se puede usar ese artículo 258-1, no hubo muchos que pudieran entonces tomarse hasta 2 puntos del IVA de la compra de bien de capital, incluso era un beneficio restringido solo para las personas jurídicas. Y ahora llega la ley 1819 y nos cambia otra vez la película y nos dice, si te compras un bien de capital a partir de enero del 2017, ¿sí? Vas a estudiar el artículo 115-2 del Estatuto Tributario, 115-2 del Estatuto, creado con el artículo 67 de la ley 1819, y la ley 1819 a través del artículo 376 se encargó de derogar el 258-1. Entonces vuelve y cambia la película, y a partir del 2017 el beneficio es el que quedó en el 115-2, ¿sí? En el que me dicen que ya todo tipo de contribuyentes, no solo personas jurídicas sino personas naturales, van a poder restar en el año en que compren el activo. Vamos a leer el 115-2, en el año de la compra del activo es cuando se van a poder restar como una deducción, como un gasto. Ya no se habla de descuentos en el impuesto de renta, ni limitado a ciertos puntos de lo que valga el IVA de la compra de ese bien de capital, no, sino que ya es un gasto por el 100% del IVA. Dice el 115-2, creado con el artículo 67 de la ley 1819. A partir del año creado 2017, los contribuyentes, o sea, todos, personas naturales y jurídicas, obligados o no obligados y no obligados a llevar contabilidad, tendrán derecho a deducir de su base gravable el impuesto sobre la renta, el valor pagado por concepto de impuesto sobre las ventas por la adquisición o importación de bienes de capital grabados a la tarifa general. Bienes de capital están definidos allí mismo dentro de la norma, son los que se utilizan pues para fabricar otros bienes o los activos que participan directamente en la generación de los ingresos de las empresas. Por ejemplo, que una empresa de transporte se compra un bus para prestar servicios de transporte de pasajeros, o una de carga se compra un camión. Esos son bienes de capital, los que participan directamente en producir los ingresos de la empresa. Entonces, dice el inciso segundo, esta deducción se solicitará en la declaración del impuesto sobre la renta del año gravable en que se importe o adquiera el bien de capital. Entonces, tiene que usarse en el mismo año en que se compra o importa el bien de capital, ¿cierto? No importa que con esa deducción, usted le están dando derecho a restarse el 100% del IVA pagado en esa compra o importación de ese bien de capital, no importa si con ese gasto se le forma a usted una pérdida, ¿sí? El problema son, por ejemplo, con las personas naturales, ¿a qué cédula va a llevar esta deducción? La va a tener que llevar a la cédula de rentas no laborales, ¿cierto? Y si se forma una pérdida, resulta que las pérdidas no nos sirven, las pérdidas de una cédula no nos sirven para afectar las utilidades de las demás cédulas. Esas son las reglas de juego que quedaron en las cédulas de las personas naturales. Entonces la pérdida de una cédula se va a tener que esperar hasta el siguiente año a restarla en la cédula de ese mismo tipo de conceptos, pero en el año siguiente. Eso es uno de los límites que nos pusieron en estas nuevas versiones del Estatuto Tributario para las personas naturales. Pero una persona jurídica, por ejemplo, como si forma una sola única base gravable, no forma cédula, sino una sola base gravable, pudiera meter todo este valor del 100% del IVA de la compra del bien de capital,
formar una pérdida, ¿cierto? Y disminuir bastante su base del impuesto de renta. Entonces, esta nueva versión del artículo, este nuevo artículo, perdón, 115 rayado del Estatuto Tributario nos trae este beneficio tributario aplicable a partir del 2017. Trae un parágrafo que también nos dice que en ningún caso el beneficio previsto en este artículo puede ser utilizado en forma concurrente con el establecido en el 258 rayado. El 258 rayado sigue vigente. Ese habla de que las empresas de las industrias básicas, o sea, minería, hidrocarburos, ese tipo de empresas, cuando se compren sus bienes de capital, tienen derechos a restarse el IVA de la compra de ese bien de capital, el 100% de ese IVA de esa compra, de ese IVA de ese bien de capital, restarlo como un descuento tributario, ¿ok? Entonces, eso del 258 rayado seguiría igual, pero entonces para empresas que no están mencionadas en el 258 rayados, ¿sí? Las demás empresas, pues les están dando la oportunidad que tomen el 100% del IVA y lo traten como una deducción en el año de la compra, no importa si llegan a formar una pérdida. Y lo más interesante del 115 rayados es que si lo llegas a vender después, antes de que se complete el periodo de vida útil, ¿cierto? No te dicen que tengas que reintegrar en la declaración de renta del año en que lo vendas o en el año en que lo retires, no te dicen que tengas que reintegrar un ingreso por renta líquida, por recuperación de deducciones, no te dicen eso, que era algo que sí se decía por allá en los artículos anteriores que manejaban el beneficio tributario para el IVA en la compra de bienes de capital, en lo que fue el 258 raya 1 o en lo que fue el 498 raya 1, que si uno lo llegaba a vender el activo antes de que transcurriera el periodo de vida útil del activo, que entonces le tocaba reintegrar la parte proporcional del IVA inicialmente tomado como descuento en esas ocasiones. Pero en el 115 raya 1 no me hablan nada de lo que va a suceder si lo llego a vender antes del periodo de vida útil. Entonces, bastante ventajoso el beneficio del 115 rayados. Así que los que están, por ejemplo, obligados a llevar contabilidad, si se van a tomar el beneficio del 115 rayados, el valor del IVA no lo pueden dejar como mayor valor del activo, no lo pueden capitalizar, no lo podrían someter a depreciación, sino que lo van a contabilizar o lo van a reconocer ya es como un gasto que va a ser 100% deducible en el año de la compra.